Buenos días a todos, a todas. Qué gusto tenerlas aquí en nuestro taller de madres y padres, construyendo el futuro de mi hija o hijo con discapacidad, con un tema por demás importantísimo, importantísimo para que ustedes tengan conocimiento de los derechos de sus niñas y de sus niños. El día de hoy tenemos el honor de contar con un gran compañero, con un excelente abogado, pero sobre todo con un extraordinario ser humano, el licenciado Martín Rosas Barrientos. Él es nuestro querido Ernesto y me voy a permitir leer su semblanza. El licenciado Ernesto es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él está diplomado en atención comunitaria para personas con discapacidad por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. También Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Asimismo, Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalización de la OSC por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. También capacidad jurídica de las personas con discapacidad por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. El abogado Ernesto le fue entregada la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos 2020, otorgado por el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, en el año 2021. Ha sido servidor público en diversas dependencias en materia de personas con discapacidad. Actualmente es titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Institución CONFE a favor de la persona con discapacidad intelectual IAP. Ha participado en diversos talleres y cursos relativos la no discriminación, la capacidad jurídica, derechos políticos electorales, derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos sexuales, entre otros. Asimismo, ha participado en foros generados por organismos internacionales como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y bueno, sin más preámbulo, te damos la más cordial bienvenida, Ernesto, y te damos la palabra. Muchas gracias, licenciada Gloria Sánchez, por esta, en principio, invitación, la cual asumí con mucho gusto y con toda la intención de poder no solo compartir lo que desde el punto de vista teórico y de derechos humanos tenemos identificado sobre lo que es el tema de niñas y adolescentes con discapacidad, sino me permitiré entrelazar un poco mi propia experiencia de vida, que no necesariamente es el mayor referente, pero ayuda a indicar cuál fue mi quehacer desde niño, con la familia, claro, y que esto pues lleve todavía a una mejor identificación del tema, ¿no? Me permitiré primero señalar muy rápidamente que cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar de que estamos refiriéndonos a personas que presentan una serie de deficiencias, unas de carácter físico, es decir, movilidad, otras de carácter sensorial, donde se encuentran la auditiva y la visual, unas más de carácter psicosocial, que son las personas que tienen una serie de alteraciones bioquímicas y neurológicas en algunos casos, y llevan a la persona a tener una conducta que a veces se puede catalogar antisocial, pero lo que requieren muchas veces es una serie de tratamientos médicos, la intervención de psiquiatras para terapias que les permitan encontrar una estabilidad en sus reacciones emocionales, que no necesariamente están dadas por una carencia tal vez de comportamientos o de enseñanzas, sino más bien de un asunto, insisto, bioquímico y neurológico. Y finalmente la discapacidad intelectual la dejé al final por el tema que nos conlleva,
que van a ser aquellas personas que tienen deficiencias cognitivas en el aprendizaje, en el conocimiento del entorno de manera más clara y fácil como la pudieran tener algunos más, y que pues requieren un adiestramiento en su momento para que puedan recuperar en alguna forma y en algún sentido sus capacidades de aprendizaje, de entender un poco más el día a día, de identificar los ciertos conceptos, principios que en algunos otros sería muy sencillo para ellos, se requiere de un acercamiento. Y bueno, pues cuando hablamos de discapacidad no podemos decir que es un asunto de apenas de nuestros tiempos. La discapacidad ha sido acompañada por la historia del ser humano y podemos distinguir tres grandes espacios donde la discapacidad se presentó. Uno que se llamó la época de la presidencia, donde precisamente se hablaba de que quien nacía con una discapacidad no era perfecto, era derivado de un castigo divino y en algunos casos lo consideraban una vergüenza para las familias. Y llegaban a extremos de quitarle la vida, de arrojarlo a un abismo o simplemente tenerlo dentro de un lugar, ya sea en casa o incluso después en instituciones donde únicamente se dedicaban a tenerlos ahí, alimentarlos y que el tiempo pasara. Después viene una etapa que se llamó la de salud y rehabilitación. Y en lo que se identificó es, bueno, vamos a ver si no es un asunto solamente de castigo o de una mala suerte de la familia o de la persona, sino veamos qué se puede hacer desde la mirada de la salud y la rehabilitación. Y empezaron a crearse instituciones de atención médico-rehabilitatoria donde mejoró un poco más su condición, aunque no del todo su inclusión a la comunidad. Hay un gran salto que es el que todavía estamos viviendo y que todavía falta mucho para garantizar que nos encontremos en una mejor posibilidad, que es esta etapa social y de derechos humanos, en donde hablamos de dos cosas. Una, ya tenemos que identificar que las personas con discapacidad o deficiencias eh, tienen problemáticas para incluirse en su entorno, en la familia, en el trabajo, en la educación, en todos estos aspectos, porque existen barreras físicas que no les permiten incluso incorporarse en un edificio, en una escuela, en un centro de trabajo, en un lugar simple. Y barreras sociales donde vienen el que existe mm, poca credibilidad de la capacidad que puede tener una persona con discapacidad independientemente de su condición. Y entonces viene lo que son los estereotipos y los estigmas, donde se cree que una persona por tener una discapacidad está anulado de cualquier posibilidad de incorporarse. Y entonces, bueno, pues, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a trabajar en que eliminemos esas barreras, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simple, tenemos que reformar las leyes, los reglamentos, las normas, los lineamientos que regulan el actuar de los conglomerados en determinadas materias para que encontremos cómo sí debe haber disposiciones que garanticen que esa eliminación de barreras se dé, que esa aceptación se dé, que esa no discriminación la vayamos fortaleciendo e incluso que haya sanciones para quienes sigan teniendo actitudes regresivas hacia las personas con discapacidad. De manera muy cercana podemos decir que dos son los instrumentos que iniciaron este proceso de lo que es la etapa de derechos, que fue el Programa de Acción Mundial de Naciones Unidas, que se creó en los 80s a través de lo que le llamaron la década la década de los impedidos, en donde se señalaban una serie de acciones que tenían que emprender los gobiernos en favor del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero no era un instrumento obligatorio. Después, en los 90, se crea lo que son las normas uniformes para el desarrollo de las personas con discapacidad, igual por Naciones Unidas, un documento todavía mejor aterrizado, pero todavía hablábamos de recomendaciones. Es entonces que se impulsa
a principios del 2004, la idea de que tenemos que crear un instrumento que sí tenga un carácter obligatorio, que tenga un reconocimiento por los estados parte y que la instancia que es Naciones Unidas tenga lo que es un comité para el seguimiento de lo que ahora conocemos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2008, en mayo 3 del 2008, se publica en el Diario Oficial de la Federación para México y que pues permite a partir de esa fecha tener un instrumento que tiene el mismo nivel que una constitución política y que tiene una serie de disposiciones que observan lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Ya hablamos de la accesibilidad, que ya señalamos hace un momento, del derecho a la inclusión educativa, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho al desarrollo social, es decir, a servicios de asistencia social, del derecho a participar en actividades políticas, el acceso a la cultura y el deporte, la participación, el derecho a la participación y a ser escuchados por nuestras instancias públicas, que no se emitan más políticas públicas sin que las personas con discapacidad sepan de qué se pretende hacer en leyes, en políticas y que se lleven a cabo pues con esta participación y que se ajusten a las necesidades reales. Ahí comenzamos a observar que ya se plantea en esta convención lo que son los derechos de los niños y las niñas. No se observa tanto el tema de los adolescentes, pero a final de cuentas creo que la base ahí está planteada. Y tendríamos que señalar, en principio, me alejo un poco de la convención porque es necesario hacer la referencia de que hay otro instrumento que es la convención de los niños que señala en la mano incluso de lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, Niñas y Adolescentes, señala lo que tenemos, quiénes van a ser identificados como niños, niñas, van a ser aquellos que se encuentran en el periodo de edad de los 0 años hasta los 12 años de edad. Se considerarán para estos instrumentos, para el derecho, que son niños y niñas. Y de los 12 años a los 18 serán contemplados lo que son los adolescentes. En ambos casos, todavía van a estar ellos requiriendo de la participación y la intervención del papá, de la mamá, conjuntamente, de la familia. Y si no tuvieran por alguna circunstancia el acogimiento de ellos, podría ser a través de un tutor que se nombra a través de un juez. Dejo claro aquí que el juicio de interdicción para menores de edad con o sin discapacidad sigue siendo viable porque finalmente los menores de edad, niños y niñas y adolescentes, requieren de la participación de un mayor de edad para la toma de sus decisiones. ¿Qué podemos entonces señalar en los diferentes instrumentos que estamos refiriendo? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la mano con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, nos habla de la necesidad de reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes como un derecho supremo en el que no existe razón alguna para que se deje de reconocer y debe de contemplarse por cualquier persona y no se diga por la autoridad que siempre que vea que un niño, niña o adolescente se encuentra en riesgo su integridad, velará por ello. De ahí que existen instituciones como el DIF, los Sistemas Nacional para el Desarrollo y la integración de las personas, de niños, de los niños dentro de lo que es la familia,
Y existe incluso una instancia que se llama la Procuraduría de Defensa del Menor. Esto lo tenemos tanto en los DIF de los estados, de los municipios, y el eje rector, que es el DIF nacional. Estas instancias, cuando existe algún problema entre la pareja, es decir, padre, madre o algún otro familiar, ellos velarán porque se pueda resolver cualquier situación. Y me refiero desde violencia familiar, desde adopción, porque hay niños, niñas que se encuentran abandonados en instituciones de guarda, en donde puedan ser adoptados. Incluso hay un programa de adopción para niños, niñas con discapacidad. Aquellos que requieran de servicios de salud, existe lo que son las instancias de asistencia, donde vendrán trabajos de rehabilitación, de dotación de órtesis, prótesis, ayudas funcionales, de capacitación, la participación en programas de inclusión educativa, donde lo que se va a buscar indudablemente es la incorporación de niños, niñas y adolescentes en condiciones viables. Ahí me detengo un poco para referir mi propia experiencia y avanzaremos un poco más adelante en otros ámbitos. Yo soy una persona que nací, soy cuate, es decir, un hermano mío nacimos juntos hace 61 años. En la edad de año y medio, un médico dijo, yo tengo la impresión de que su hijo tiene cataratas. Es decir, que las cataratas, para quienes no lo tengan claro, es una callosidad que se presenta en el cristalino y que impide que la persona pueda ver bien, y si con el transcurso del tiempo no se retira, pues incluso pueden quedar ciegos. Hoy por hoy es muy sencilla la cirugía, se retira esta callosidad, se coloca un lente intraocular y la persona prácticamente recupera la vista al 100%. En los tiempos en los que yo señalo, pues no había todavía eso, solamente se dotaba de anteojos, no de lentes intraoculares. Y resulta que en mi caso, pues era obvio, a la edad de año y medio yo que podía decir nada de cómo quedó la cirugía, si estaba viendo normal o no, etcétera, ¿no? Y comencé a tener una condición que hoy se identifica como persona de baja visión. Las personas de baja visión sí son personas que ven, pero que su capacidad visual no es suficiente para valerse por sí solos. Es decir, tú puedes leer un libro, pero te pegas demasiado al libro y no acabas de leerlo todo. Si tú estás en la calle, no identificas a una persona a distancia, simplemente acá sabes que hay alguien, pero no vas a saber quién sea. Vas a tener problemas para interactuar en diversas cuestiones que tienen que ver con lo visual. Esas son las personas que aún con anteojos, con lupas, con microscopios y algunos otros elementos magnificadores no les es suficiente para que digan ya tengo totalmente desaparecido cualquier barrera para poder tener una actividad diaria sin problemas. ¿Qué sucedió entonces en mí? Que desde el año y medio hasta los 12 años yo utilizaba unos anteojos de mucha graduación, pero que el médico, que incluso fue el mismo que me operó, y que me operó, y ya les diré por qué, de manera equivocada, pues decía, estos anteojos son los buenos, y yo pues seguía con un enorme problema para poder tener actividad en la escuela, desde el kinder incluso. Yo recuerdo que nos mostraban lo que era el fenómeno del día y la noche, y el universo, y la tierra y todo eso, y pues yo lo veía, pero no me era suficiente, ¿no? Y obviamente como ni a mis padres y ni a mí mismo nos decían que esta era una condición de una persona de baja visión, pues yo lo notaba como que pues eso era normal. El no distinguir bien las cosas para mí parecía que era normal, que no, que así era el asunto, ¿no? Es más, yo no recuerdo incluso haber visto con el ojo derecho. Yo solo veía con el ojo izquierdo y medio veía. Fui avanzando en mi educación primaria
siempre acompañado por mis papás, pero mis papás, insisto, con el desconocimiento de qué es lo que estaba pasando en mí y qué es lo que tenía que hacer. Lo más que hicieron en su momento es ir a la escuela y decirle al director, yo quiero que mi hijo se siente hasta adelante porque no ve bien. Y entonces es lo que hacían, me sentaba hasta adelante, pues era insuficiente. Yo veía el pizarrón, alcanzaba a ver las letras que se dibujaban con el gis, pero no era capaz de leer lo que estaba ahí. Afortunadamente, como estudié con mi hermano que tenía la misma edad que yo, estudiamos juntos, se convirtió en mi apoyo visual, de tal suerte que eso resolvió en buena medida las cosas, pero yo tenía una vida común, una vida en la que jugaba, en la que forzaba mi vista al máximo, en la que no tenía ningún cuidado y consecuentemente a los 12 años de edad pierdo la vista por un desprendimiento de retina porque pues tuve algunos golpes jugando. Este, cuando tienes un asunto de cataratas congénitas como fueron las mías, hay un gran riesgo de tener desprendimiento de retina. Y por si fuera poco, cuando mi problema a los 12 años se fortaleció el tema de la pérdida de la vista, el especialista en retina dijo, pues es que tú todavía tienes cataratas. Es decir, que las cataratas en su momento no fueron adecuadamente retiradas y eso fue lo que complicó todavía más mi quehacer en los primeros años de vida. Prácticamente por lo que les definí hace rato, tenía yo 12 años, entonces inicié mi adolescencia ya como persona ciega porque me hicieron un par de cirugías que no resultaron. Hubo algunas complicaciones y que finalmente pues ya no se puede hacer más. ¿Qué detengo ahorita esta parte para regresarnos un poco al normativo? ¿Qué es lo que tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Convención de los Niños y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes nos refieren que tiene que suceder para que este sector de la población se encuentre bien? Una, la identificación de servicios de salud adecuados y que satisfagan plenamente los requerimientos de esta comunidad. Y sobre todo que haya prestaciones médicas con bajos costos. Hoy me sorprende y lo comparto esta sorpresa que tengo de que en estos tiempos, a lo mejor de 20 años o 30 años para acá, yo veo cada vez más niños, niñas y adolescentes que presentan enfermedades muy serias, enfermedades que parecieran que son para adultos y no para este sector, diabetes, problemas de hipertensión, problemas pues, de déficit de una serie de situaciones en las que entran las discapacidades. Cada vez más es más común la existencia de discapacidades a muy cortas edades. Y bueno, pues en el caso del intelectual es prácticamente una razón de ser el que se encuentren en estas edades tempranas, ¿no? Pero en otras, no necesariamente, pero está sucediendo. Se dice entonces también en esta normatividad que les estoy englobando que el acceso a la educación tiene que ser indudablemente accesible. Y cuando decimos accesible no es que tengamos que hablar de que debe haber rampas o que debe haber baños adaptados. Sí, eso, pero también, y particularmente en el caso de niñas y niños con discapacidad intelectual, que haya material didáctico accesible, adaptado a sus condiciones. De menos con lo que hoy se conoce como la lectoescritura de fácil lectura, que hoy ya más bien le queremos hablar de lectura sencilla para hacerlo menos complejo, en donde lo que se busca es encontrar un estándar de cómo se debe de mantener impreso o redactado un documento que nos permita que la persona con el uso de palabras sencillas entienda más claramente lo que dice ese texto.
Eso hoy por hoy no lo tenemos. Hoy la educación en este sentido, y me parece que hay un punto que puse yo que se llama mirada de las familias. Y yo quiero empezar con referir algo. Después de que ya hicimos un análisis de que sí existen leyes, convenciones y demás instrumentos que abordan lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tenemos que aterrizar un tema que bueno, me parece que es sin duda alguna la razón de por qué estamos aquí, que es la familia. Eh, Cuando hablamos de menores de edad, pues indudablemente que la familia es la que tiene que hacerse responsable de la existencia, la continuidad y la mejora de la calidad de vida de este sector de la comunidad, que son los niños y niñas con discapacidad. ¿Cuál es el tema que tenemos que trabajar mucho arduamente y que no podemos necesariamente esperar que las autoridades gubernamentales necesariamente nos den luz en esto? Debiera ser, pero la realidad no lo es. Es que tenemos nosotros que documentarnos. Si en el caso de quienes ya hoy por hoy tienen certeza de que cuentan con un hijo con discapacidad intelectual, pues bueno, hoy la Internet se convierte en una herramienta valiosísima en la que no solamente pueden preguntar a qué nos estamos refiriendo, sino qué instancias públicas y sociales pueden abordar, atender a su hijo, sobre todo, y eso es importantísimo, en las primeras etapas de su vida, en la niñez, la intervención temprana, que es lo que hacemos aquí en CONFE a partir de lo que el equipo de Gloria Sánchez y Vivian Milma hacen. Es un trabajo arduo, importante, y que nos lleva precisamente no solo en algunos casos a detectar o confirmar un diagnóstico, sino a empezar a trabajar en el niño o niña, para que se reduzcan de manera importante las diferentes circunstancias que se presentan cuando hay una discapacidad intelectual. Entonces, repito, la comunicación, el uso de los medios, que sean el primer punto de enlace, después, sin duda alguna, acercarse a los especialistas, pero ya que esa búsqueda te dio certeza de, es que el hospital tal se atiende en la institución tal, brindan estos servicios, en la organización tal, en este caso CONFE, se brindan estas otras actividades, y bueno, pues entonces sí comenzar a acercarse. Eh, ¿Y por qué tenemos que ser nosotros mismos los que veamos esto? Porque ni los especialistas en la materia médica, dígase psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, tienen la certeza de qué sucede a partir de que hay un diagnóstico. Eh, lo que llegan a decir, bueno, pues demos de medicamentos, si acaso algunos trabajos de atención temprana, de trabajos físicos, en algunos casos tal vez incluso algún medicamento que controle ciertas reacciones que puede tener el niño o la niña, cuestiones de convulsión, cuestiones de baja de presión, algunas afectaciones cardíacas, pero fuera de ello va a ser casi imposible que ellos, los especialistas profesionales en la medicina y la psiquiatría, entre otras, sepan qué sucede a partir de ello, a dónde tienen que acudir. Desafortunadamente, ni a nivel universitario, donde estudiaron sus carreras, ni a nivel institucional, si es que trabajan en algún hospital público o privado, y mucho menos en lo particular, trabajan acercarse con esta información. Entonces, bajo este tenor, insisto, hay que buscar en las redes la información, acercarse a las instituciones que sí abordan estos temas para encontrar mayores datos de qué hacer al respecto. Ese es el asunto del qué hacer, ¿no? Porque créanme, y eso es importante señalarlo, lo que menos se debe de hacer en estos casos es decir,
bueno, pues ya tiene esta condición, cuenta con nosotros, nosotros vamos a estar con él en todo lo que necesite. No es necesario ni siquiera que vaya a la calle, aquí lo tenemos en casa, sus hermanos lo van a cuidar, etcétera. Esa es la salida menos adecuada que debe suceder. No es abordar el tema a fondo, abordarlo con responsabilidad, con mucho amor, sin duda alguna, y con la posibilidad de que tengamos la certeza de que ese acompañamiento rendirá en su momento los frutos esperados. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la familia? Pasan dos cosas. Hay familias que se unen y dicen, pues, trabajemos juntos esto, ¿no? No solo busquemos especialistas, vayamos a instituciones, sino como familia organicémonos para que alguien se ocupe de su día a día, de estar atento a consultas, a tratamientos, a trabajos que se tengan que hacer en casa. Y alguno otro, pues el trabajo para obtener recursos, ¿no? Y los hermanos, si es que los hay, pues que lo quieran mucho y que conforme vaya creciendo lo reciban, pues como eso, como el hermano al que van a dar toda la atención necesaria. ¿Cuál es el impacto con el tiempo que sucede en las familias que no sucede esto que les comento? Pues lo más inmediato y desafortunado y que no debe ser es la separación de la pareja. Empieza a haber situaciones en las que pues ya la mamá se quedó con el hijo, el papá desaparece, este, no quiere saber nada, o si están juntos se culpan mutuamente de que pues seguramente por tu familia y por ti es que nuestro hijo está así, etcétera. Y eso no debe suceder. Yo entiendo que hay reacciones que inmediatamente sucede todo esto, pero hay que combatirlas pronto. Y hay que tener claro que el menos culpable de lo que está pasando es el hijo. Y que ahora pues, la responsabilidad es de ellos, de atenderlo, de cuidarlo. Y es una responsabilidad en dos sentidos: moral, sin duda alguna, porque es su hijo, y legal también. No olvidemos que hay una obligación del padre, de la madre, por atender a los hijos en lo básico, ¿no? Que es en su vestido, en su alimentación, en la salud, en la vivienda, en el acompañamiento. Todas estas cuestiones que si no se Ernesto, dan, perdón, ¿sí? perdón, Ernesto, estamos en 10 a 10. Sí, gracias. Estamos entonces en consecuencia pues viendo que todas estas cuestiones, si se convierten en una obligación, sí puede alguno de la pareja, si ve que el esposo o la esposa no atienden esta responsabilidad, pues es muy probable que en consecuencia encontremos que haya incluso mecanismos legales en los que se le obligue a través de una demanda de alimentos, que le llaman en términos generales, pues obligar a la persona a que cumpla con la parte de que le corresponde, ¿no? Eh, Sin duda alguna que por ello es que es importante, en esta búsqueda que yo les decía hace rato de información sobre el tema, aterricen también todo esto que les digo, bajen información de estos instrumentos que les he referido para que los vean de manera completa. Les repito, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí hay un capítulo de los derechos de los niños y las niñas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de los estados, donde siempre habrá un apartado que hable sobre los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. La Convención de los Niños, que es otro tratado internacional que exclusivamente habla de los niños y las niñas, y la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la ley que obliga de manera nacional
a que se acaten todas estas cuestiones. No se regula tanto en materia de discapacidad fuera de la Convención de Discapacidad presente, pero es suficiente, ¿eh? Con este instrumento es suficiente para que nosotros hagamos valer los derechos de sus hijos en términos de que obtengan la atención, la asistencia, el apoyo, el acompañamiento a ustedes para que las condiciones sean mejores. Y cierro únicamente pues invitándoles a que continúen siendo beneficiarios de los servicios que tenemos aquí en CONFE. Los que no estén en la Ciudad de México se acerquen a instituciones de la red CONFE, que en nuestro sitio web encontrarán el directorio de las mismas. Y si por una u otra razón no tienen esta cercanía, estas posibilidades, pues busquen esta información en las redes. Créanme que no van a perder nada y van a ganar mucho con estar en contacto con ello. Y cierro con algo que tiene mucho que ver con el tema que yo siempre traigo, que es el de capacidad jurídica. Cualquier persona mayor de edad que pueda tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones, hoy por hoy ejerce sus derechos como mejor le parezca, a partir de que tenga los 18 años en adelante. Y eso técnicamente o jurídicamente le llaman capacidad jurídica. A los mayores de edad con discapacidad intelectual y psicosocial, estamos trabajando para que eso no sea una razón, esa condición no sea una razón para que se le restrinja ese derecho. Pero yo antes que eso que estamos trabajando y que está sucediendo, algo que les pido encarecidamente a las familias, vayan enseñándole a sus hijos a que tomen sus propias decisiones, aunque sean las más simples. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría ponerte en tu ropa, en tus alimentos? Y otras cuestiones que les aseguro que eso le va dando la formación de tomar sus decisiones. Y no que veamos a un joven de 20 años todavía preguntándole a su familia qué es lo que les van a servir de comer, o si van a ir a la escuela o no, o si sienten que tengan que hacer algo, pero siempre con el acompañamiento de alguien, y eso no abona a su capacidad de decisión. Pues muchas gracias por este espacio tan abrupto y ahora tan complicado por esta situación, y estoy a sus órdenes brevemente. Ernesto, sin duda súper interesante cómo es que cierras con esta reflexión. Tomar decisiones es un derecho, enseñar a sus hijos a que tomen sus propias decisiones. Y bien, les vamos a pedir, por favor, a nuestro público, empiecen a anotar, ya hay algunas preguntas, algunas dudas para que el abogado Ernesto pueda con algunas preguntas, algunas dudas para que el abogado Ernesto pueda contestarlas. Estamos checando. ¿Hay alguna pregunta? Si no la tuvieran, les comparto mi correo electrónico, Gloria. Pueden Ok, escribirme en cualquier momento. Ok, para cualquier duda, ok. Sí, Por el momento. mi correo electrónico es ernesto-rosas@confe.org. Cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario, pregunta, con gusto aquí recibiría sus preguntas y las resolveríamos. Parece que no hay preguntas. ¿Un comentario? A ver, aquí nos dice la señora Carmen. Tiene razón en cuestión de que con el tiempo hay más niños con discapacidad, por ejemplo, con el autismo. Ahora los papás no no nos detenemos en planear otro hijo porque los doctores nos afirman que si ya tienen un hijo con autismo, el segundo tendrá también la condición. Y la sociedad también es cruel, es criticar y excluir a personas con discapacidad
y creer que el autismo está de moda. Qué buen comentario. Y bueno, finalmente decirles que la información nos da poder. Y por eso es tan importante, madres y padres, que ustedes tengan conocimientos de los derechos de sus niñas y de sus niños, porque ellos en este momento no se pueden representar, pero ustedes son quienes los representan. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues teniendo conocimiento. Como lo dice el abogado, desde luego de la Constitución Política Mexicana, ahí habla de los derechos, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nosotros la convención tiene artículos muy interesantes, pero específicamente en este momento, por las edades que tienen sus niños, lo que hay que revisar es el artículo 7, que habla de accesibilidad, el artículo 7, que habla sobre discapacidad de niñas y niños. Disculpen, y para los papás que tenemos niños con alguna condición, ¿qué derechos podemos exigir en el trabajo? Bueno, ya estas preguntas muy particulares, el licenciado Ernesto ya nos dio su correo. Les vamos a pedir que por favor se las hagan llegar con copia a mí. Mi correo es Gloria_Sánchez@confe.org para darle seguimiento, y el licenciado Ernesto ya dio su correo para que puedan enviar sus preguntas. Bueno, casi vamos a ir cerrando. Les vamos a poner las preguntas que se llevan de tarea. Ok. La maestra Cintia me comenta que les va a enviar las preguntas de tarea para que por favor las anoten en su cuaderno y las entreguen. Porque bueno, recuerden que esta tarea es importantísima para poder de alguna manera dar cuenta de lo que ustedes aprendieron en el taller. Toda esta información que nosotros les damos en los talleres es para tener mejores y mayores elementos para la crianza. Y por último, vamos a presentar la constancia de participación, reconocimiento y agradecimiento para el licenciado Ernesto. Igualmente, bueno, reconocimiento al licenciado Ernesto Rosas Barrientos por su destacada participación como ponente en el taller de Madres y Padres Construyendo el Futuro de mi hija o hijo con discapacidad, con el tema Los derechos de las niñas y niños con discapacidad. Y papá, mamá, para construir el futuro de sus hijos, de sus hijas, entre mayor información tengan, pues van a construir un mejor futuro. Ernesto, muchísimas gracias. Familias, gracias por esperarnos con este tema del temblor, y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.